Hola, buenas tardes. ¿Cómo están chicos y chicas? Bien, espero que bien. Bueno, vamos a continuar viendo el tema de la clase anterior, que es el romanticismo, pero en esta clase nos vamos a centrar en qué características tomó en el Río de la Plata. Pero hoy vamos a empezar diferente. Antes que nada, vamos a les voy a compartir una pantalla en donde aparecen unas preguntas. ¿Se ven? ¿Se ven las preguntas? Bien. Bueno, esto es así, miren. Copien estas preguntas que se están viendo en la pantalla y al cabo de la clase las vamos a tener todas respondidas. Es decir, en la medida que vayamos desarrollando el tema de hoy, las preguntas se van a ir contestando solas. Yo se las voy a leer y ustedes por favor vayan copiándolas y vayan siguiendo el desarrollo de la clase para que vean por dónde vamos. La primera pregunta, estos son los conceptos centrales, ¿verdad? Nosotros, conociendo estos conceptos centrales, vamos a dominar el tema del romanticismo en general y del romanticismo del Río de la Plata en particular. La primera pregunta es: ¿de qué se trató el romanticismo como movimiento cultural? Sí, acá el compañero está preguntando si es en Europa, en el mundo o solamente en América. No, acá está diciendo el romanticismo como movimiento cultural. ¿Cuáles fueron sus características? Es la segunda pregunta. Y estas dos primeras preguntas tienen que ver con el tema que desarrollamos la clase pasada. Esto es como para que refresquemos un poquito qué fue lo que vimos la clase pasada. Recién en la tercera pregunta es que vamos a entrar en tema de la clase de hoy. Cuando pregunta, ¿cuáles son los ideales de la generación del 37? Claro. Y acá una compañera me pregunta, ¿qué es la generación del 37? ¿Qué tiene que ver con el romanticismo? Bueno, ya lo vamos a ver. En la medida en que vayamos desarrollando la clase, lo vamos a ver. Por eso les digo, esto es para que ustedes vayan siguiendo el desarrollo de la clase y vayan viendo cuáles son los aspectos centrales. La cuarta pregunta es: ¿por qué oponen civilización a barbarie? ¿Por qué oponen? ¿Quiénes oponen? Claro, los románticos, los cultores del romanticismo, porque de ello estamos hablando. ¿Por qué oponen, los románticos, civilización a barbarie? La quinta pregunta es: ¿Rosa representa a la civilización o a la barbarie? ¿Y por qué? La sexta pregunta dice: mencione 4 exponentes de la generación del 37. Ahora vamos a ver que los exponentes de la generación del 37 eran, en su gran mayoría, salvo alguna que otra excepción, eran porteños, exalumnos del actual Colegio Nacional Buenos Aires y todos intelectuales. La séptima pregunta dice: ¿por qué se lo reconoce a Esteban Echeverría como padre del romanticismo en Río de la Plata? Ustedes tienen que estar atentos porque cuando vayamos desarrollando el tema,
No va a salir así en orden, primero, segundo, tercero. En cualquier momento puede aparecer la respuesta a estas preguntas. Así que estén atentos, tienen que ir leyéndola. La número 8 es: ¿quién fue el autor del libro Facundo? Bien, bien. Sí. Y vos fijate que, si bien Sarmiento no era porteño, sí, ni tampoco era un intelectual. No era un intelectual, digamos, formado formalmente como los otros integrantes del romanticismo criollo, que sí se formaron en una institución como la Escuela de Ciencias Morales, que así se llamaba en ese momento el Colegio Nacional Buenos Aires. Sarmiento era una persona que venía del interior y en la mayor parte de su formación era autodidacta. El tipo fue leyendo, fue estudiando por iniciativa propia. La pregunta número 9 es: ¿quién fue el autor de las bases y puntos de partida para la organización nacional? Acá hay que tener mucho cuidado porque las bases y puntos de partida para la organización nacional es uno de los antecedentes más directos de la Constitución Nacional de 1853. Y por último, ¿quién fue el autor del Matadero? ¿Copiaron? ¿Copiaron todos? Bien. Al cabo, al cabo de nuestra clase, vamos a retomar este cuestionario y vamos a ver si se pudieron contestar todas las preguntas con la información que fuimos recogiendo a lo largo de la clase. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a empezar repasando un poquito qué era el romanticismo. Mira, me sale el error de lectura acá, lo que estoy compartiendo en la pantalla. Bueno, a ver, ¿quién se acuerda lo que era el romanticismo? ¿Cuáles son las características del romanticismo? Bien, bien. Bueno, miren, básicamente, básicamente, nosotros lo que podemos hacer es decir que el romanticismo fue una... Exactamente, fue un movimiento, fue un movimiento tanto artístico, político y filosófico. Y fue un movimiento que se genera en reacción ¿a qué? ¿Cuál fue el movimiento anterior que nosotros vimos? Claro, la Ilustración. Lo que podemos decir es que entonces es un movimiento de reacción contra la rigidez y el autoritarismo que muchas monarquías europeas practicaban y que se lo conoce como el periodo de la Ilustración. Exactamente. Surgió en Alemania a finales del siglo XVIII y se extendió a todos los países de América, perdón, de Europa y más tarde de América también, sí. Pero en este momento estamos repasando el romanticismo en Europa. A ver, y si yo les pregunto, ¿cuál era la idea central del romanticismo? ¿Se acuerdan? Si nosotros estamos diciendo que fue un movimiento de reacción
contra el autoritarismo de muchas monarquías europeas, ¿cuál les parece que será el pensamiento central de la libertad? Muy bien. La libertad. Básicamente, los cultores, los seguidores de este pensamiento abogaban por la libertad del hombre, del individuo, porque el movimiento anterior, el movimiento de la Ilustración, era tan rígido que se regía únicamente por la lógica, por las reglas, por los esquemas, que esas son las características de las sociedades estamentarias del periodo feudal. Recuerden que hacia 1779 se da la Revolución Francesa, empiezan a temblar, empiezan a decaer, empiezan a desarmarse las monarquías absolutas de Europa y se empieza a dar todo un movimiento libertario en donde ya los autoritarismos no podían tener el control social que venían teniendo hasta ese momento. Otra de las características fundamentales del romanticismo es que en sus obras artísticas, literarias, filosóficas, exaltan los sentimientos, exaltan el ansia de libertad, exaltan las utopías como la de los héroes solitarios, como la de las grandes causas por la libertad, las grandes luchas por la libertad. Y tenían una idea política, esta idea política que más tarde devendría en la democracia, que era el liberalismo. El romanticismo, la idea que empieza a sustentar la idea política, se llama liberalismo. Bien. Entonces, decimos que el romanticismo nace en Alemania en el siglo XVIII. Decimos que decimos que su idea principal es la idea de la libertad, la idea del hombre libre. Llegamos al Río de la Plata, porque este movimiento filosófico, cultural, este movimiento artístico, atraviesa toda Europa y por supuesto llega a América Latina. Sí, a América Latina o Hispanoamérica como se la conocía en aquel entonces, claro, estaba en un periodo revolucionario. En todo el mundo se estaba en un periodo revolucionario, pero en Hispanoamérica la lucha que se estaba teniendo era una lucha que tenía que ver con la constitución de los estados nacionales que estaban saliendo de la época del colonialismo. Exactamente, exactamente. Bien. Entonces, hacia 1830 llegan a el Río de la Plata de la mano de Esteban Echeverría
esta forma de pensamiento, el romanticismo. Llega a nuestras tierras y llega en un momento en el que el virreinato del Río de la Plata, devenido en confederación, acuérdense que hablamos de 1830 y la Revolución de Mayo fue en 1810. Hacía 20 años que se había producido la Revolución de Mayo y en 1816 la Declaración de Independencia. Pero esa Declaración de la Independencia todavía no se podía concretar porque existían diferentes ideas, diferentes formas de cómo organizarnos como nación. Por un lado teníamos a los unitarios que propugnaban porque la organización nacional quedara en manos de Buenos Aires. Buenos Aires era quien iba a delinear toda la conformación política administrativa de la Confederación, de la Argentina, del nuevo. Y por el otro lado teníamos a los federales que decían, no, si nosotros somos provincias, en ese momento eran 18 provincias, si somos 18 provincias, somos las 18 provincias quienes tenemos que tener la potestad de poder decidir cómo va a ser nuestro gobierno, cómo nos vamos a organizar, quién va a intervenir o no dentro de nuestros respectivos territorios. Entonces, cuando llega al Río de la Plata de Europa Esteban Echeverría, se encuentra con este enfrentamiento entre unitarios y federales. Y era un enfrentamiento que impedía que se consolide la nación en una sola estructura política, económica y administrativa. Por lo que no se podía hablar de un país, sino que se hablaba por lo menos de un territorio fragmentado. Esteban Echeverría llega y trae estas ideas. ¿Pero por qué Esteban Echeverría llega y trae? ¿De dónde viene Esteban Echeverría? Bueno, Esteban Echeverría había sido un estudiante de lo que hoy es el Colegio Nacional Buenos Aires. El Colegio Nacional Buenos Aires, en aquella época, se llamaba el Colegio de Ciencias Morales. El Colegio de las Ciencias Morales había sido fundado por Bernardino Rivadavia. Recordemos que Bernardino de Rivadavia estuvo antes que Rosas. Y en esa escuela iba la élite porteña. A esa escuela iban quienes más tarde serían los intelectuales, artífices del romanticismo. Por ejemplo, como vemos en la filmina acá en pantalla, allí estaban Juan Bautista Alberdi, Bartolomé Mitre, José Mármol, Miguel Cañé Padre, todos exalumnos de allí. El único que no era exalumno era Sarmiento. Sarmiento venía de San Juan. Ahora bien, esta escuela de artes morales, de ciencias morales, todos los años a los mejores alumnos, a los mejores promedios, les otorgaba una beca para poder estudiar durante un año en Francia. Bueno, Esteban Echeverría fue uno de los acreedores de estas becas y estuvo en Francia durante 3 años. Estuvo en Francia desde 1827 hasta 1830.
En Francia estaba en pleno apogeo durante este periodo de las ideas románticas, porque recuerden que decimos que el romanticismo nació en Alemania hacia finales del siglo XVIII. Si nosotros decimos siglo XVIII, ¿qué años estamos diciendo? Bien, 1700. Bien, 1700. Ustedes recuerden que la Revolución Francesa fue en 1779. Entonces, todo un espíritu revolucionario, todo un espíritu libertario, todo un espíritu romántico recorría los círculos intelectuales de Europa y especialmente de Francia, porque no se olviden que en Francia fue la primera revolución que hirió de muerte a la monarquía europea. En Francia había un grupo que se llamaban los Carbonarios, que eran quienes cultivaban con mayor fervor la variante social del romanticismo, porque el romanticismo tiene dos variantes. Por un lado tiene la variante social, el romanticismo social, y por el otro el romanticismo romántico. El romanticismo romántico se centra más en las relaciones humanas, se centra más en el amor entre, entre hombres y mujeres, se centra más entre la naturaleza, entre el individuo y su relación con la naturaleza. Y el romanticismo social tiene más que ver con las luchas, con la utopía de conseguir las libertades sociales que las formas que todavía persistían monárquicas les negaban a los pueblos. Entonces, por ese lado es que se le llama el romanticismo social. Como ustedes ven, al estar Esteban Echeverría en Francia con este grupo de carbonarios en un momento histórico en donde bullía el espíritu revolucionario, se vio inmerso en ello. Cuando vuelve a nuestras tierras, trae todo ese fermento, trae todas esas ideas. Llega al Río de la Plata y se encuentra con esta realidad, con la realidad del enfrentamiento entre unitarios y federales, que prácticamente era una guerra civil, que impedía que se pudieran concretar los grandes proyectos nacionales. Era una guerra prácticamente de facciones. Cuando llega Esteban Echeverría al Río de la Plata, Rosas estaba en su segundo mandato. En el segundo mandato, que duró hasta 1852. En un principio, cuando Esteban Echeverría llega y ve esto, empieza a reunirse con otros intelectuales que creían en lo que era el liberalismo romántico, el liberalismo económico, y empiezan a pensar una forma de constituirse en una tercera alternativa, que no eran ni unitarios ni federales. Es más, ellos constituyen la Asociación de Mayo, una asociación de jóvenes intelectuales que posteriormente fue declarada ilegal, y se empiezan a reunir en algo que se llamó el Salón Literario, que era una librería donde concurrían, en San Telmo, donde concurrían todos aquellos intelectuales de la época, inclusive partidarios de Rosas. Y allí empiezan a pensar que esta situación de enfrentamiento entre unitarios y federales no solamente
estaba privando a nuestro país de constituirse en una nación, sino que habían extraviado el rumbo, ambos, tanto unitarios como federales, habían extraviado el rumbo que se había empezado a marcar en la Revolución de Mayo. Entonces, lo que este grupo de jóvenes empiezan a pensar es en revivir, en reflotar, en retomar los ideales de Mayo. Los ideales que, según ellos, se habían extraviado en estos 30 años, en estos 25, 30 años de la Revolución de Mayo hasta el momento de la constitución de ellos, y empiezan a pensar en una forma de volver a retomar aquellos ideales superando el enfrentamiento de unitarios y de federales. Sí, sí. Bueno, en relación a eso hay una anécdota que, bueno, no es tan anecdotaria, sino que es un hecho histórico. Cuando posteriormente, acá hacemos una pequeña digresión. Posteriormente, cuando Sarmiento llega a la presidencia del país, hace pintar la Casa de Gobierno de color rosado. ¿Por qué? Porque el color de los unitarios era el blanco y el color de los federales era el rojo. Entonces, como él se constituyó, como él aspiraba a ser una instancia superadora de esas dos facciones, es que lo que dijo es ni blanca ni roja la Casa de Gobierno. Mezcló los dos colores y salió el rosado. Por eso tenemos la Casa Rosada de Gobierno. Claro. Bien. Bueno, volviendo. Estamos en la constitución de la generación del 37. Sí, ya sé, ya sé. Pero fíjense esto. Cuando se empiezan a reunir en el salón literario a instancias de Esteban Echeverría, todos estos jóvenes intelectuales, que ellos en un principio, como les dije antes, no se reivindicaban ni unitarios ni federales, sino que querían acercar las posiciones para llegar a una síntesis superadora. Poco a poco, poco a poco, estos ideales empezaron a acercarlos más hacia el estilo de pensamiento que sustentaban los unitarios y a alejarlos de los federales. Por lo tanto, el gobierno federal, que en ese momento lo detentaba Rosas, empieza poco a poco a censurarlos, empieza a perseguirlos, porque de ese salón literario se empiezan a gestar, se empiezan a generar escritos y manifestaciones cada vez más opositoras, cada vez más férreamente opositoras al gobierno de Rosas. Entonces Rosas empieza a responder de esta manera, empieza a responder primero limitando las reuniones, después declarando ilegal la Asociación de Mayo, después ya clausurando el gobierno, el salón literario. Posteriormente ya empezó a haber una persecución franca contra los integrantes de este movimiento. Este movimiento tomó el nombre de Generación del 37 porque se constituyeron como grupo opositor en 1837. Se constituyeron como grupo opositor al gobierno de Rosas de una manera cada vez más virulenta.
Y esa es la principal característica que tiene el movimiento del romanticismo en el Río de la Plata, que las obras literarias, las obras de prensa y toda manifestación surgida de este núcleo es política, no es solamente artística, sino que es política y política abiertamente opositora al federalismo. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué ustedes creen que se oponían más a Rosas que al unitarismo? Si habían dicho al principio que no eran ni unitarios ni federales, sino que ellos venían como a unir esas dos facciones, como a superar esas dos facciones. ¿Por qué terminaron siendo unitarios? A ver, sí, puede ser. ¿Mm? Claro. Bueno, miren, lo que dicen está bien. No es exactamente así, pero está bien. Miren, existen dos razones fundamentales. La primera razón es la siguiente. El romanticismo sustenta la idea de una política liberal, de una política democrática liberal al estilo europeo, al estilo de un continente que tenía muchos siglos antes que los nuestros, en donde ya había pasado diferentes sistemas económicos, políticos y sociales, y en donde ahora se estaba dando, entre otras cosas, una monarquía constitucional. Entonces, cuando ellos plantean el tema de la libertad, es eso lo que tienen en la cabeza. Es eso. Y también tienen en la cabeza la idea del progreso, la idea de que ese tipo de gobierno da como resultado el progreso social. Que eso es lo que pensaban los unitarios los que creían era que Buenos Aires, recuerden, los unitarios querían que Buenos Aires fuera la guía, fuera el, el patrón, fuera la medida de todo el desarrollo político, económico, administrativo del resto del Río de la Plata. Estamos hablando de Jujuy hasta el Chubut. ¿Pero por qué? Buenos Aires se constituía en la provincia más moderna de ese momento, pero porque tenía el puerto, chicos, tenía el puerto. Entonces, en el puerto era donde se daba el mayor movimiento comercial y cultural de todo el resto. Ahí llegaban todas las novedades de Europa, llegaban todas las novedades de Estados Unidos, todo lo que estaba pasando en las partes más importantes del mundo de aquel entonces. ¿Y por qué? Porque llegaban los barcos. Cuando llegaban los barcos, traían todas estas novedades, traían los diarios, traían las noticias, traían la ropa, traían la última moda. Entonces, Buenos Aires aparentaba ser mucho más aparentaba no, en realidad era mucho más avanzada, mucho más desarrollada que las sociedades del interior, porque las sociedades del interior eran sociedades más tradicionales, donde nos llegaban tan asiduamente este tipo de cosas. Lo que llegaban era
lo que de Buenos Aires le llegaba. Pero a Buenos Aires le llegaba directamente de los nodos centrales del desarrollo del mundo de esa época. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que los unitarios decían, nosotros queremos que Buenos Aires, con toda su modernidad, con toda su avanzada, con todo su... sea el espejo donde se mira el resto de las provincias. Y el resto de las provincias lo que decían era, nosotros tenemos derecho a organizarnos conforme a nuestro sistema, no solamente político, cultural, económico, regional, sino nuestros propios intereses. Porque de otra forma los intereses que prevalecían, y cuando digo intereses, estoy hablando de intereses económicos, prevalecían los intereses de Buenos Aires. Y de la otra forma era como que se distribuía un poco más porque el interior del país era mucho más extendido que Buenos Aires. Entonces, esta era la batalla que había. Entonces, los unitarios, al sustentar las ideas de progreso, las ideas nuevas que venían de Europa, los inevitablemente los acercaba más a los románticos que los federales, porque los federales, ¿qué es lo que sustentaban? Los federales sustentaban una idea de gobierno más paternalista, más tradicional, más apegada a las costumbres criollas del campo, más, no eran tan no miraban tanto a Europa. En realidad, esto es para desarrollarlo en otra clase, en realidad los caudillos, especialmente Rosas, tenían sus intereses puestos en Europa, porque no nos olvidemos que eran hacendados, y esos hacendados vendían las producciones de sus haciendas a Europa. Entonces, a ellos les convenía eso. Pero para no embarullar, para no hacerles tanto lío, digamos que los caudillos eran los representantes de, de la estructura federal, y lo que propugnaban era justamente que el país se organizara en torno a los intereses de las provincias del interior. Y los unitarios lo que propugnaban era que el país se organizara en torno a una idea de democracia liberal como ya se venía perfilando en los centros de poder del mundo. Digo, Europa y Estados Unidos. Por eso se fueron acercando inevitablemente, porque ideológicamente, porque sus pensamientos los iba acercando a los unitarios y a los románticos y los alejaba de los federales. Pero había otra cosa, y era que el gobierno de Rosas, para poder controlar este movimiento que nucleaba en sí a los opositores cada vez más, cada vez se consolidaba más, lo que hacía era aumentar el autoritarismo, aumentar la censura, aumentar la persecución. De hecho, la mayoría de estos personajes, digo, Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, el propio Sarmiento, José Mármol, tuvieron que irse, tuvieron que emigrar, tuvieron que exiliarse. Ya sabemos que Sarmiento se tuvo que exiliar en Chile, que Echeverría se fue al Uruguay, que... Entonces, eso lo que hacía era cada vez generar un polo opositor más fuerte.
A ver, para poder nosotros comprender las producciones literarias y para poder comprender cabalmente la generación del 37, nosotros tenemos que tener presente dos cosas. La primera es esta, la que están viendo ahora en pantalla, que lo que más ansiaban la generación del 37 era superar las diferencias entre unitarios y federales, superar esas diferencias para poder consolidar una nación, una identidad nacional, porque ellos miraban hacia Europa y veían que los reinos, los antiguos feudos, dejaban de lado sus diferencias, se aglutinaban conformando estados-naciones y eso les traía el progreso, el avance económico y social. Entonces ellos tenían esa idea. Ellos lo que más querían aquí era poder superar esas circunstancias que hacían que esté fragmentado el territorio del Río de la Plata para poder consolidar una identidad nacional y así poder construir una nación. De hecho, si ustedes se acuerdan la filmina anterior, a ver si la tengo acá, van a ver que acá, fíjense que uno de los que, no, esta es la misma, bueno, que uno de los que integraban el salón literario era Juan Bautista Alberdi. Y Juan Bautista Alberdi escribe su obra, Bases y puntos de partida